En MP3. Gangnam Style. Previo al porfiriato, Benito Juárez nació en Oaxaca el 21 de marzo de 1806. Él era zapoteco y a los 13 años se fue de Oaxaca, en donde él trabajaba como cosechador. Después de un largo tiempo, logra una gran carrera política, exactamente en 1834, y en 1855 promulga las leyes de reforma. Su objetivo de estas leyes era la separación de la Iglesia y del Estado, y estas fueron promulgadas durante el mandato de Juan Álvarez, Comonfort y del mismo Juárez. En 1858, Benito Juárez se convierte en presidente de México, y en 1857, como consecuencia de las leyes de reforma, se provoca una guerra civil donde se enfrentan dos principales partidos políticos, los liberales y los conservadores. Los liberales luchaban por el plan de la Constitución y eran liderados por el mismo Benito Juárez, y los conservadores no querían alterar ninguna estructura establecida. Y es aquí cuando en 1872 Benito Juárez fallece. Posteriormente se le da inicio al porfiriato, y el porfiriato inicia con la proclamación del Plan de Tuxtepec, que fue un plan elaborado por Porfirio Díaz para destituir a Sebastián Lerdo de Tejada, que fue anunciado el 10 de enero de 1876. Y es en 1877 donde Porfirio Díaz se convierte en presidente de México. En 1900, los hermanos Flores Magón publican su periódico Regeneración, en donde se encargaban de desenmarañar todas las injusticias que se vivían durante el mandato de tal presidente, Porfirio Díaz. En 1906 ocurren las huelgas de Cananea y Río Blanco, y es en 1908 que se da inicio a la entrevista de Porfirio y Krillman, y este fue un parteaguas que detonó la efervescencia política con miras a las elecciones de 1910. Y en 1910 ocurre la Revolución Mexicana, junto con la sucesión presidencial, terminando así al porfiriato, que fue el tiempo en el que Porfirio Díaz fue presidente de México. Eso termina con la Revolución Mexicana. Después de que el porfiriato llegara a su fin en 1911, comienza el periodo maderista, en donde Francisco I. Madero, en 1909, escribe el libro La sucesión presidencial, y en 1911 se firman los tratados de Ciudad Juárez, que fueron unos acuerdos de paz firmados el 21 de mayo del mismo año entre entonces presidente de México Porfirio Díaz y el revolucionario Francisco I. Madero, tras la toma de Ciudad Juárez. Después se proclama el Plan de Ayala, el cual consistía en un manifiesto promulgado el 28 de noviembre, igual del mismo año, en el marco de la Revolución Mexicana, por el cual el jefe revolucionario mexicano Emiliano Zapata desconoció al iniciador de la revolución, el entonces presidente Francisco I. Madero, a quien acusó de traicionar las causas campesinas. Y en 1913 ocurre la escena trágica, al mismo tiempo que el asesinato de Francisco I. Madero mientras era trasladado a la penitenciaría de Lecumberri. Luego de la Revolución Mexicana se dan los gobiernos posrevolucionarios, los cuales tuvieron su mayor auge con Venustiano Carranza, que gobernó México de 1917 a 1920. Después, Álvaro Obregón, de 1920 a 1924. Después Plutarco Elías Calles, de 1924 a 1928. Y es en 1928 donde inicia el Maximato, que inicia en 1928 y termina en 1936. El Maximato da inicio con el gobierno de Emilio Portes Gil en 1928. Después
En 1929, Plutarco Elías Calles propone su partido PNR para acabar con el caudillismo, y al mismo tiempo, Pascual Ortiz Rubio fue electo durante 1929 y en 1932 renunció. Abelardo Rodríguez se hizo presidente e intensificó el reparto agrario. Y en 1934, Lázaro Cárdenas toma el poder y expulsa al jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Luego del maximato, Lázaro Cárdenas entra en vigor. Él nace el 21 de mayo de 1895. En 1934 tomó posesión como presidente de México. Cárdenas expulsa a Plutarco Elías Calles por su intervención en la dirección política nacional. En 1937 decreta la nacionalización de la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Impuso iniciativas para clausurar casas de juego, rompiendo la estructura de calles. Murió el 19 de octubre de 1970, víctima del cáncer. Manuel Ávila Camacho nace el 24 de abril de 1897. En 1914 se enroló como subteniente en la brigada Aquiles Cerdán. En 1915 participó con su brigada en la toma de Puebla y de la Ciudad de México. En 1918 es transferido a la brigada Benito Juárez. Y en 1940 se le eligió como presidente de México. Y muere el 13 de octubre de 1955. Manuel Ávila Camacho nace el 24 de abril de 1897. En 1914 se enroló como subteniente en la brigada Aquiles Cerdán. En 1915 participó con su brigada en la toma de Puebla y de la Ciudad de México. En 1918 es transferido a la brigada Benito Juárez. Y en 1940 se le eligió como presidente de México. Y muere el 13 de octubre de 1955. Miguel Alemán nació en 1900. En 1920 ingresó a la Escuela Nacional Preparatoria de Ciudad de México. Se inscribió en el partido PNR. Fue elegido senador en 1934. El 7 de junio de 1946 se convierte en presidente de México. Desarrolló campañas para la erradicación de la viruela y por fin en 1983 muere de un infarto al corazón el 14 de mayo. Adolfo Ruiz Cortines nace en Veracruz en el año de 1890. A los 22 años hace amistad con Alfredo Robles Domínguez y se unieron para luchar contra Victoriano Huerta. En 1944 es elegido gobernador de Veracruz. El 1 de diciembre de 1952 asume la presidencia de México. Creó el Departamento de Estados Técnicos y muere el 3 de diciembre de 1973. Adolfo López Mateos nace el 26 de mayo de 1910. En 1930 estudió en la Escuela Nacional Jurisprudencia. Fue designado por PRI candidato a la presidencia de 1958 a 1964. Construyó el centro hospitalario de 20 de noviembre del ISSSTE. Construyó 4 primeros edificios de la Unidad Profesional Zacatenco del IPN. Muere en la madrugada del 22 de noviembre de 1969. Gustavo Díaz Ordaz nace el 12 de marzo de 1911 en Chachicomula. En 1926 ingresó al Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca. Fue diputado federal en 1943 y luego senador en 1946. En 1946 se convierte en presidente. En 1977 es embajador de España durante un breve tiempo y fallece el 15 de julio de 1979 a causa de un cáncer de colon y de asma.
Luis Echeverría Álvarez nace el 17 de enero de 1922. A sus 22 años, inició su carrera política como secretario general del general Rodolfo Sánchez. En 1969 fue elegido candidato del Partido Revolucionario Institucional, conocido como el PRI. Su periodo presidencial cargó con las consecuencias de la represalia oficial del movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco, elegido como presidente el año 1970 y terminando en 1976. José López Portillo nace el 16 de junio de 1920. Cursó estudios de Derecho en Chile y en la UNAM. Entró al servicio público en 1959 y desempeñó varios cargos. Promulga ley de amnistía en 1979 y fallece en el año de 2004. Esquina a esquina, y ahí nos vamos. Ya llegó tu papi,